Necesitamos, Dios. Te necesito, Dios. Dilo con tus propias palabras. Yo te necesito, Padre. Te necesitamos, Dios. Gracias, bendito Dios. Bendecimos tu santo nombre. El ayer ya pasó, hoy te necesitamos. Mañana te necesitaremos, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Y la bendición de poder compartir su bendita palabra. Hoy vamos a hablar del tronco común, basado a la doctrina que un día nos impartieron, y es de importancia transmitir a las nuevas generaciones. Claro, todo está en la palabra del Señor. Dice Colosenses 1:16: porque fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como una introducción vimos que Dios es eterno y no tiene principio ni fin. Estableció a Cristo Jesús como el tronco común de donde se derivan, oiga, todas las creaciones. Es decir, que no hay ni una sola creación que podría decir que nació solo. Todos dependemos de Cristo. Y Él por la palabra sostiene, es decir, todas las cosas por Él fueron hechas. Pero para acercarnos y reconocer la grandiosidad de nuestro Dios, es decir, conocer su naturaleza, es necesario adorar, conocer a Él, conocerlo en espíritu y en verdad.
porque Él es luz. Vimos que Él llena los espacios y Él fue y es el creador de todo. Por eso dice que al final del drama humano y del drama de las creaciones, dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo vimos en Filipenses 2, versículos 9 y 10. Pero dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios se propuso crear e hizo espacios creativos. Luego impulsó su energía, es decir, dio vida a la gente o digamos a los seres, porque hablar de gente se asusta. Son seres que algunos que vinieron antes, fueron puestos antes de Adán y Eva, fueron ahogados, porque eran seres bronquiales, es decir, nadie, por ejemplo, un pez no se puede ahogar en el agua, ¿verdad? Porque tiene otro sistema, es de otra estirpe. Entonces surgieron así las creaciones, formando así los ciclos eternos de Dios que sucesivamente conforman la misma eternidad. Muy poco hemos hablado de la eternidad. Y nosotros venimos de un pasado, es un eterno pasado. A un presente es como decir un breve descanso. Y de acuerdo a nuestras decisiones, nos trasladaremos a otra eternidad. Oiga eso. Es decir, que venimos de eternidad a eternidad y Dios nos da la oportunidad de hacer un descanso, así como cuando usted va de viaje. Y ya horas en avión o horas de camión o de bus o manejando, de repente dice, hay que hacer un descanso. Y ese descanso usted hace estiramientos, pasa a saciar su sed, o dependiendo de sus necesidades. Entonces nosotros, hermanos, somos los afortunados de hacer una pequeña escala. Hacemos una escala. Y esa es la escala que hemos hecho para continuar otra eternidad, porque ya estamos apegados al eterno que Dios. Ahora vamos a ver Juan 1:1. ¿Por qué es importante enseñar esto? Porque así nosotros vamos a ver que no somos tan terrenales. Que vamos de paseo. Estamos de paseo aquí en la tierra, pero ves que lo agarramos demasiado personal. Y dice en el Evangelio de Juan 1:1, en la versión 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la versión de las Américas, traduce, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que menciona 3 veces el Verbo. Podría estar hablando, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuán importante es conocer el tronco común. Más adelante vamos a ver la definición, que es un tronco común. Pero la naturaleza derivada del Hijo, es decir, Dios establece, el Padre establece un tronco común
como base para todas las creaciones. Este tronco común es el principio, es Cristo Jesús. Por eso ya leímos, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso el verbo se hizo palabra, y palabra se hizo verbo, y verbo se hizo carne. Y habitó en medio de nosotros. Lo primero que Dios hace es derivar naturaleza. Oiga, para hacer visible y corporal ¿a quién? Al Hijo increado, porque Jesús no fue creado, es un ser increado. Aunque fue engendrado, oiga, sobrenaturalmente en el vientre de María, pero nació sobrenatural, porque su sangre poderosa para limpió toda nuestra contaminación, todos nuestros pecados, nos purificó, nos limpió, porque era un cordero sin mancha. Entonces el Hijo es increado. Las criaturas sí son criaturas criadas por Dios. Lo hizo con sus propias manos o dio órdenes, pero el caso de Adán, él dice la Biblia que lo formó con sus manos y sopló vida sobre él, y fue el hombre un ser que viviente. Entonces, el Dios invisible se hizo visible, se hizo corporal a través del Hijo, su Hijo llamado Jesús, Jesucristo. Es decir, oiga hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, es la esencia de nuestro Dios. Emerge la imagen del Hijo como tal, Cristo como Dios. Entonces afirmamos, es eterno, sin principio ni fin. Mire nuestro Dios. Por eso el inconverso dice la madre de Dios, pues que no sabe, ignora, pero Dios no ha tenido madre ni padre. Ahora, cuando se refieren a la madre de Dios, se está refiriendo a Jesús, el Cordero de Dios. Y nosotros lo proclamamos que es nuestro Dios porque así dice su palabra. Él vino al mundo en semejanza humana, fue tentado en todo, pero no pecó. Eso nos trae a nosotros la confianza. Es decir, que a nuestro Señor Jesucristo le fue dada naturaleza derivada para ser representante de Dios. Y oiga, no solo aquí en la tierra, le fue dada la naturaleza derivada para ser representante de Dios a toda la creación o a todas las creaciones. Dios ha tenido criaturas. Y preparé mi Biblia, por ejemplo, para mencionar. Nosotros a veces nos da miedo. Pensamos a veces que nosotros estamos tan abandonados y nos sentimos tan exclusivos. Pero en realidad, mi hermano, mi hermana, a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo aquí en la tierra. Aunque lo conocíamos preexistencialmente, pero venimos a la tierra, mi hermano y mi hermana,
para ser capacitado, y por eso Dios estableció 5 ministerios para capacitar. ¿Para qué? Para que podamos obtener la estatura del varón perfecto aquí en la tierra. Por eso dice Efesios 4:11, edificados, no, eso es a través de los apóstoles. Y Dios estableció apóstoles y profetas, pero lo que estoy diciendo 2:20 de Efesios, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero cuando vemos en Efesios 4:11 que él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la naturaleza derivada para ser representante de Dios a toda creación. Veamos una creación en Proverbios 8:22. Dice en esta versión, traducción, la Escritura Santa, traducción castellana del arameo Galilea. Dice el 22, el Señor me creó a mí. Oiga, ¿cómo está representada en Cristo? El Señor me creó, dice. A mí, la primera de sus creaciones. Antes de todas sus obras, desde tiempo inmemorial fui constituida desde el principio, antes que hiciera la tierra. Mire, hay criaturas entonces. Dice 24. Antes que hubiera abismos. Mire, los espíritus inmundos, ángeles, están guardados en donde, en el abismo, en el tártaro, en el infierno, regiones de cadenas, de oscuridad. Pero aquí vemos aún una criatura de Dios. Antes que hubiese abismo fui yo nacida, antes que fueran las fuentes de las aguas. No había agua, entonces era otra criatura de otra contextura. Antes que las montañas fueran sedimentadas, muy antes que los collados recibieron forma, yo había sido concebida. Oiga, ¿quién la concibió? Cuando se habla de concebir, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a un ser, ¿qué? Femenino. Amén, no puede concebir un hombre, ¿va? ¿Están notando esto? Aún no había, dice el 26, Proverbios 8:26. Aún no había dice, aún no había él hecho la tierra, ni los mayas, ni los mejores del suelo del mundo, cuando él afirmaba que los cielos. Ahí estaba quien dice, yo estaba cuando él trazaba el círculo sobre el abismo, cuando afirmaba las nubes arriba, hacía firme las fuentes del abismo, cuando ponía estatuto al mar, al fin de que las aguas no traspasaran su mandamiento, y a la misma tierra le ponía sus fundamentos. Yo juntamente con él los constituía de día en día. Y esa palabra día en día no está hablando de día que conocemos, de eternidad, de elayones a elayones. Dice, de día en día yo era su delicia, siempre me regocijaba ante su presencia. Oiga, eso habla de seres pobladores que nosotros no nos imaginamos. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Lo vimos anoche en Hebreos 1:3. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.
de la energía, hermano. Por eso Colosenses 1:15, leí Hebreos 1:3. Ayer leímos también Juan 1:3. Pero para no confundir, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es? Es decir, que Él es el que formó desde el principio criaturas suficientes, poderosas, que no nos imaginamos, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso nos invita a nosotros a que aprendamos aquí en la tierra, que sea nuestro entrenamiento, hermano, para adorar al Padre. La creación de Dios, o las creaciones de Dios, y la rebelión de Satanás. ¿Por qué como que fuera más poderoso? Es una potestad grande. Pero hermanos, si nosotros comparamos otras potestades, por ejemplo, dice el postrer enemigo, a ser vencido se llama muerte. La muerte está vencida, pero no está sentenciada. ¿Cuál es el propósito de que la muerte, el personaje, la potestad muerte, el ángel muerte, las regiones muertes, el espíritu de muerte, esté en la tierra? Por permisión divina. Ya que cuando el ministro de Dios, los genuinos ministros de Dios, no echan fuera los demonios, los espíritus inmundos, porque hay espíritus, hay demonios que se penetran hasta en la sangre, hasta adentro de los huesos. Cuando ya no puede el ministro operar por el poder de Dios, entonces lo echa fuera la muerte. Oiga eso. Por permisión de Dios. Es decir, que no hay cadáveres endemoniados. Yo conozco un caso de una persona que estaba endemoniada. Y lo llevaron, lo liberaron y todo eso. Y los demonios hablaron que no se podían ir porque por hechizos, por pactos, porque no sé qué, hermano. Se habían metido, hasta habían tejido dentro de sus huesos. Entonces dijo el ministro al otro, por permisión de Dios, Dios permitió enterarme, no como chisme, sino como una enseñanza para mi vida. Oraron y dijeron, Padre, entregamos a este varón, porque la única manera que la muerte le echa fuera, y murió. Pero dice su hermano que cuando estaba muerto, a los 3 días, y el hermano, él oyó que dentro de su cuerpo había un enjambre de demonios. Muerto hablaba. Y entonces ahí entendió, hermano, que cuando no lo echa el ministro, y oiga, es más, Satanás sirve de sacabasura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no se arrepienten de sus pecados, por eso le da la autoridad a Dios como a un ministro como Pablo, reunido vosotros, echémosle fuera, expulsemos a tal bandido que ha hecho semejantes cosas, para que sea zarandeado su cuerpo, para que Satanás le dé una paliza, dice en comentarios. Entonces, no todo es así, pero la mayoría de veces esos personajes, los demonios, los espíritus inmundos, quedaron para enderezar el camino de los cristianos que no se quieren arreglar. La prueba está que Dios dijo, oh, quieren deleitarse en la basura, en el mundo, en las delicias del mundo. ¿Quieren? Dijeron sí. Una sociedad los abandonó. ¿Así dice o no? Cambiaron el uso los hombres de los hombres, se encendieron, y hombre contra hombre y mujer contra mujer. Dice, ¿por qué? Porque es un juicio genético. Entonces, esto va más profundo.
Y cuando una persona no entiende la consagración, pues Dios le entrega, dice, no lo estoy diciendo yo, a sus bajas pasiones hasta que se te quiere deleitar, pues dele rienda, pero hermano, ahí hay incursiones de potestad, de demonios, espíritus inmundos, de cubos y los incubos. Entonces, hermano, no para que se asuste, porque por eso es la importancia de explicar las creaciones de Dios y la rebelión de Satanás. Cristo en su naturaleza, oiga, derivada por orden del Padre, comienza a crear todas las cosas. Por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1:3. Lo que hay en los cielos, oiga mi hermano, y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahora el problema está, ¿cuántas cosas has visto invisible? Pues nada, dijo mi hermano. Como dicen los hermanos, pues nada. ¿Verdad? Pero resulta que si hay cosas invisibles. Según Colosenses 1:16, narra que hay tronos, ¿verdad? Así dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dice. ¿Qué serán esos tronos? Sean dominios. Hace como 15 días dijimos que se mira dominios de Satanás en ciertas regiones de la tierra. ¿No se ha dado cuenta que se conoce en ciertas ciudades por regiones de oscuridad? Dicen, vayan a tal pueblo porque ahí está lleno de brujos, de espiritistas, de encantadores, de agorreros, de satanistas, porque Dios permite los dominios territoriales. Es decir, que hay coberturas territoriales. Por eso, hermano, cuando Dios puede trasladar a un hombre, a una mujer de una región a otra para ser liberada a otro pueblo, porque son coberturas negativas que rigen, hermano, no Dios. Dios sí tiene dominio sobre todo. Pero dice que el versículo 16, visible e invisible, sean tronos, sean dominios y sean principados, potestades. Pero todos fueron creados por medio de Él y para Él en lo positivo. Pero hay seres que se rebelaron y, oiga, no le quitaron esos poderes. Ellos mantienen esos poderes en medio de ellos para hacer daño. Es algo así como aquel mago que quiso comprarle el poder de Dios a través de dinero a Felipe. Nada más, no, y cuando llegó Pedro, él vio los milagros que hacía Felipe. Ponía las manos, se sanaban, oraba y hablaban lenguas y muchas cosas, hermano. Se enamoró de ese Dios. Dice que era un mago. Tenía sorprendido a grandes y pequeños. Ahora, ¿quién le enseñó sus poderes a ese mago? Esos dominios, esos tronos, esos principados, esas potestades. Yo sé que la televisión enseña y son tremendos. Yo si vi a un mago genuino, ¿por qué digo? Porque no había televisión. Yo recuerdo en la ciudad de Venice, California. Por ahí trabajaba yo. Ocean Front Walk se llama la calle, enfrente del mar. De repente vi que la gente hizo un círculo grande. Y hermano, y ese hombre levantaba una refis, ¿se acuerdan las refis antiguas? De puro hierro. De esos que cuesta levantarlos.
Y a ver, ¿quién lo quiere levantar? Dice, a ver, y hermano, y lo levantaban entre, pues, a ver, 4 hombres grandes, fuertes. Y lo levantaron y hasta ahí, y él hasta la rodilla, y lo fue levantando con la rodilla y con las manos, y dejaba la orilla aquí, hermano, y caminaba sobre los vidrios. A ver, quiebren más vidrios, y tra, 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 tra. Hasta yo dejé de trabajar, y ¿qué estaba haciendo ahí? Dije yo. Y entonces me moví al otro lado del edificio, estaba cerca, hermano, y puse mi escalera para que nadie me vea como soy tan alto. Me subí a la escalera para estar viendo, hermano. Y me quedé asombrado. Y ahora dice, quiere ver que lo voy a bajar, dice, lo empezó a bajar, hermano, con una mano y así, haciendo y ¡pum! Y la gente, dice, empezó a aplaudir y empezó a dar así, y llenó un barril de dinero. La gente impresionado. Y me acordé del mago. Pero qué le dijo Pedro a ese mago, hermano? ¿Qué hacen entonces los espíritus, esos poderes? Vamos a Hechos. No estaba en mi mente, pero no sé por qué. Aleluya. Entonces les imponía las manos, recibía el Espíritu Santo. 18, sí, amén. 4:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Mire, hermano, diciendo, dame también a este poder. Mire, hermano, se imagina que llegara un millonario ahora ofreciendo dinero, lo vendería hasta a su mujer y a sus hijos. Diciendo, dame también a este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Mire, se oye ahí como que no tenía malas intenciones. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Quién le dijo a Pedro? La revelación, el amor de Dios. Tu corazón no es recto. Entonces, ¿quién le estaba insinuando esos poderes invisibles? Tronos, dominios, principados, potestades. Repito, hay negativos y hay positivos. ¿Y qué le da? Oiga, hermano, la misericordia de Dios. ¿Qué le dice? Arrepiéntete, pues. ¿De esta qué? ¿Quién le estaba insinuando? ¿Quién le estaba insinuando? Una potestad llamada ¿qué? Maldad. Tu maldad, ruega a Dios si quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí sí se asustó el mago. Respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mira, hermano, clamó misericordia. ¿Se da cuenta que estaba siendo influenciado por un dominio de tinieblas, un dominio de principados, potestades, maldades? Hermano, hasta que se arrepintió, lo trasladaron al otro reino espiritual, a otro dominio, a otros principados, a otras potestades de luz, es decir, a espíritus afines a Dios. Hermano, nosotros no sabemos, a veces no entendemos el gran milagro que Dios ha hecho con nosotros, trasladarnos ¿de dónde? De las tinieblas a su reino de la luz.
Parece se me olvidó buscar el versículo ahí en Hechos, donde ahí hay un versículo que dice, que es el 26, donde dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que nos trasladó, hermano, y por eso nosotros somos los más dignos de bendición, hermano. No porque somos indignos, no, dignos porque Dios nos ha hecho dignos. Oh, hermano, nosotros somos los más afortunados porque Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. ¿Cuál es? 26:18. Sí, 26:18, ahí estaba cerquita. Mire lo que dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces hay potestades. Para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, eso es lo que estamos trasladando. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz. Eso fue lo que le pasó al mago, se dejó de ser ex mago. Se hizo hermano. Por eso estamos en la oportunidad, hermano, de rendirnos, de pasarnos de salir de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que Dios crió, oiga, hermano, es bueno. Todo lo que Dios creó era positivo, era perfecto. O diríamos, todo lo que Dios ha creado es bueno, es positivo y es perfecto. Los seres negativos no los creó Dios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Es decir, Dios no hizo a Satanás, Él se hizo Satanás. Hasta le pusieron un bonito nombre. Luzbel, Luzbella. ¿Qué quiere decir Luzbel? Proyector de luz con música. Y tenía 12 vestiduras. Y vaya, hermano, era un ser metálico. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es un ser metálico? Es como un carro que tenga pensamiento, que tenga libertad. ¿Se imagina que se subiera a su carro y le diga, hoy no tengo ganas por irme por la cursa, ahora me voy por la old course? Pero así era. ¿Por qué digo que era un ser metálico? Porque, mire, hermano, a usted le han puesto una prenda de oro. Le han puesto una prenda de diamante, de zafiro, de turquesa. ¿Cómo es la turquesa? Es blandita, ¿no? Dura, ¿sí o no? Y cada color, hermano, transmite vida, transmite estados de ánimo. Ah, nos vamos a meter a hablar de colores. No vamos a salir hoy. Los colores significan mucho. Una persona nos vino a buscar para pedir consejería y solo entró y dijo, ay, qué delicioso tras mí es lo que andaba buscando. Se tranquilizó. Venía histérica. Ya, tranquilo, increíble. Porque el Señor me dijo, Señor, ¿y de qué color voy a pintar? Estos son los colores. Y yo dije, hasta mi cuadro, porque ese cuadro ya lo conservamos como de 30 años. Eso lo puedo, mira hermano, puedo dejar todo menos mi cuadro. De veras. Me lo pintó cuando muy salió
la alabanza exquisita presencia, porque una vez me fui a orar, ay hermano, ¿cómo presume que voy a orar? Me fui a orar allá en Los Ángeles, allá en la montaña donde dice Hollywood, hermano, y venía cantando, me dio el Señor deliciosa presencia, y venía cantando un corito que a veces Dios le inspira a usted un corito, hermano, y venía cantando, y cuando llegué junto, cerca donde yo vivía, había una librería cristiana, y de repente yo tengo ganas de buscar un corito, y cuando yo llegué, hermano, estaba repartiendo y de repente me dijeron, ¿no quiere comprar un cassette nuevo? ¿Cómo se llama? Exquisita presencia, hermano. Empecé a llorar, como un niño. Así como cuando se pone a llorar así él por su, que no se quiere ir. Así como cuando llora Isaí cuando quiere pizza. Entonces, hermano, sí empecé a llorar, hermano. Y cuando empecé a oír exquisita presencia, nació en mi corazón. ¿Quién me puede decir que se puede disfrutar la presencia? ¿O quién no me puede decir? ¿O quién me puede decir no hay presencia de Dios? Si lo he experimentado. Pero lo cierto es, hermano, que los seres negativos no los crió Dios, sino que se hicieron negativos al usar, ¿qué? Su libre albedrío. Por eso, hermano, lo más grande que tenemos, aparte de la gracia, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, es nuestro libre albedrío de elegir, obedecer o desobedecer. Elegir, rebelarnos contra Dios o hacernos uno con Dios. Y los seres que no obedecieron, siendo echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Entonces hay tinieblas de afuera y hay tinieblas de adentro. Las tinieblas de afuera son para aquellos que han sido expulsados eternamente. Y las tinieblas de adentro es para aquellos que no quisieron obedecer y van a ser enviados a regiones, hermano, hasta que paguen que el último cuadrante. Por eso, hermano, ¿saben por qué no se paga el último cuadrante? Cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no aceptamos perdón. Hermano, ¿por qué no tenemos que perdonar? ¿Por qué no pedimos perdón? Y la gente que no quiere perdonar, si se muere en esa condición, va a ser lanzado a un lugar intermedio para ser atormentado. Pero Dios nos da la oportunidad ahora de conocer su gracia. ¿Tú que conoces la misericordia de Dios? Yo que conozco la misericordia de Dios. Al hablar de esto, hermano, mucha gente dice, eso no es gracia. Eso es legalismo. No. Para ir terminando, te voy a leer en Mateo capítulo 7. Dice, hermano, que debemos nosotros de perdonar. Dice, hermanos, es el 5:22 de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Lo está leyendo? Porque una persona me preguntó que si estaba predicando gracia con legalismo. No, eso no es legalismo, eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos siempre decir, Señor, guárdame de todo mal. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y no solo está hablando de dinero, está hablando de tu oración. Ponte de acuerdo con tu adversario, con tu enemigo o con el que estás peleando. Pronto. Entra tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La misericordia de Dios. Esto es para los hombres, para aquellos que se quieren arreglar todos los días, y no para el ser que se cree perfecto, como un día Luzbel no quiso reconocer que Jesucristo es Dios. Fue destronado, donde ya no hay esperanza, en un espacio de ausencia absoluta de Dios. Dios te da una oportunidad, nos da otra oportunidad, nos da más oportunidad de decir: Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Te pido misericordia, Señor, del cielo. Que tu gracia, que tu poder, Señor. Y Kabara Sura la Basaira. Ministramos vida, ministramos salud. Pida perdón. Perdona a tus enemigos si tienes enemigos. Ora por ellos. Nunca es bueno desear mal a alguien, aunque te haya hecho daño. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios sea tu justicia, sea tu abogado, sea tu defensor. Padre, extiende tu mano, Señor, de misericordia. Obra sobrenaturalmente. Te bendecimos, Señor del cielo. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de trasladar esta palabra a aquellos hombres que tienen hambre de oír tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Porque no lo hacemos por nada de un interés, lo hacemos porque tú amamos, porque te amamos. Y un día nos trasladaron esta bella palabra, Señor, que cambia, que transforma, Señor, el cielo. En el nombre de Jesús, si hay una enfermedad, si hay una dolencia, recibe el milagro de tu Dios. Padre, te damos gracias. Prospera tu pueblo, Señor. Levanta el caído, Dios del cielo. Ten misericordia. Oh, riquera la baba santura, la baba saira, la baba santura, la baba baisa. Eso es. Sí, Padre.